Bienvenidos a clase, con cafecito. La crisis de los 40, contada por Cristian Cipriani. Bienvenida a Crisis de los 40. Bienvenidas nuevas crisis, ansiedades, emociones encontradas. Bienvenida inteligencia artificial, que nos cambia la vida también. Bienvenidas nuevas manías. Bienvenidas nuevas adicciones que no sabíamos que teníamos. Bienvenidas también las cosas buenas, nuevas metas, proyectos, aspiraciones. Bienvenido a este canal. Soy Cristian Cipriani y si de pronto me reconoces, sabrás que has crecido conmigo en algunos momentos importantes de tu vida. Precisamente cuando me encontrabas en películas para adultos, o en televisión, o en algunos libros, desde Personalidades morbosas, Polvo Eres, Saturno Airlines, La mujer que no existe, Profano. Muchos libros, muchos textos, muchas series de televisión, muchos programas como carnedelmercado.com, como Tu Venganza, como Santa Latina. Y aquí estamos, en la crisis de los 40. El tema del día de hoy en este interesante módulo de mi formación Polvo Eres. Decidí tener una formación llamada Polvo Eres precisamente en honor a mi segundo libro, que fue mi primer punto de quiebre. Este punto de quiebre fue mi primera separación, cuando me quedé sin empresa, me quedé sin familia, me quedé sin trabajo, me quedé sin mujer, me quedé sin casa. Y me tocó regresar a la casa de mi mamá, donde yo había salido a los 16 años con una mano delante y la otra detrás. Siempre he sido un hombre muy trabajador, desde siempre. He sido un hombre que le encanta trabajar, que ha trazado su propio ritmo de trabajo, que ha sido caricaturista, profesor de equitación, diseñador de revistas. Fundé la revista El Caballo cuando tenía 16 años, la primera revista de caballos de Colombia. Fui profesor de equitación, fui caricaturista de una revista llamada SAPPLL hace muchos años, aprendí de ellos. Y ahí me motivé mucho a estudiar diseño gráfico en Bolivariana. Estudié en Bolivariana a los 16 años, ya estaba en la universidad, hice 4 o 5 semestres y de ahí me retiré porque no le vi tanto valor a la universidad. Ya tenía 3 trabajos y estaba estudiando en la universidad y decidí más bien apostarle a tirarme a la calle, a diseñar, a producir, a crecer. A los 19 años ya estaba produciendo canales de televisión. Fui productor de un canal llamado Kama Sutra, que era un canal de cine para adultos. A los 20 ya era amigo de Nacho Vidal y a los 21 ya estaba produciendo en Penthouse en Los Ángeles, contenido para adulto. O sea que fui muy acelerado, corrí rápido por ese camino de la vida y fui aprendiendo cosas interesantes, a hacer dinero en esa época, a producir contenido, me pagaban muy bien. Mi primer contrato con Penthouse fue aproximadamente 170 escenas que cobré a $1,500 cada una, entonces hagan la cuenta que fue una buena factura de entrada en Los Ángeles. Pero siempre había bebido desde los 10 y 15. Bebida, fumar, pornografía, masturbación. Y pasó el tiempo, navegando la bebida. Al paralelo de que fui bebiendo, fui trabajando y siempre mantenía mi sistema nervioso un poco anestesiado, ¿no? Con el trago. Tuve 2 hijas. El tiempo avanzó. Construí mi casa. Y un día mi mujer llegó del gimnasio y dijo que se había enamorado de la profesora de spinning. Haz lo que te venga en gana, lo que te guste. Yo siempre he sido de mente abierta. Se fue con ella 2 años. Tuvimos una relación un poco caótica en ese momento. Y en una de esas fiestas regresó a casa con droga. En esos momentos era el Tusi, me acuerdo. Me la regaló y utilicé la droga para poder trabajar.
Me había acostumbrado a trabajar como una máquina al frente de un computador desde que tengo 14 años. Sin embargo, esta droga le dio una nueva dimensión a mi cabeza, de forma neuronal. Empecé a trabajar mucho más intenso, mucho más rápido, mucho más enfocado. Obviamente desgastando otras cosas importantes, otros recursos energéticos importantes. Esta droga me atrapó. Me atrapó y ahí en adelante todo fue caos en mi vida. Recuerdo que los últimos 7 años de mi vida fueron caos absoluto. Hasta que conocí la medicina ancestral, ¿no? No podía salir de la droga, no podía salir del LSD, no podía salir de la marihuana, no podía salir del tusi, no podía salir del gin tonic, de la cerveza, del whisky, de la ginebra, del tequila, del vaporizador, de los cigarrillos, de la droga intensa que me agarraba desde el primer rayo de la mañana hasta el último rayo de la noche. Me dejaba despierto todo el día trabajando, escribiendo, creando, produciendo, con una tristeza dentro que no sabía cómo gestionar, no sabía cómo generar una liberación de eso que estaba sintiendo por dentro. Y llegó la crisis de los 40, la poderosa crisis de los 40. Una crisis que no le enseñan a uno a solucionarla en la escuela, ni en la universidad, ni también en ningún curso de autoayuda, ¿no? Nos pasa a los hombres a los 40. Y no es como un síntoma, precisamente, es más una anécdota que les quiero contar. Me sucedió un poquito antes de los 40, no exactamente a los 40. Yo creo que a los 40 ya empezó a llegar la cura. Me sucedió un poquito antes, a los 38, 37. Un umbral, un ritual de un paso de una vida caótica a una vida un poco más organizada. Porque normalmente los 40 en los hombres no es una edad sino un golpe en el alma. Es la primera vez que el cuerpo básicamente empieza a susurrarnos algunos mensajes que nosotros, digamos no susurrarnos, a gritarnos algunos mensajes que no estamos preparados básicamente a escuchar. Cuando miramos hacia atrás y de repente nos damos cuenta que no hemos vivido lo suficiente como creíamos, ni tan plenamente como habíamos jurado, ni exactamente perfecto como nos lo imaginamos. Es cuando los sueños de esos ímpetus y esa energía de la juventud empieza a tener un sabor distinto, sabe, como a nostalgia. Y esa carrera frenética de lograr cosas empieza a sentirse un poquito vacía porque por dentro, aunque nadie te lo diga, algo dentro de nosotros se está quebrando. Entonces nos refugiamos más en las drogas, nos refugiamos más en el sexo compulsivo, en la masturbación compulsiva. Y esto hace que tengamos problemas de erección, de impotencia, de eyaculación precoz. A los 40 básicamente a nosotros los hombres el cuerpo nos cambia. Y empieza a jugar un papel fundamental el tema de la generación de testosterona. Esa testosterona baja radicalmente a los 40. Las hormonas empiezan a hacer su fluctuación. Nada es lo mismo en nosotros, ni el pensamiento, ni el pelo, ni la piel, ni la erección, ni la energía, ni la voz, ni las emociones. Nos volvemos irritables, nos volvemos un niño en cuerpo de hombre, con paciencia de anciano. Y el alma empieza a gritar, a susurrar y a gritar y a decir: hey, ¿este era el camino? ¿De verdad, Chris? ¿Este era el camino? ¿Esto era lo que íbamos a hacer? ¿Aquí es donde íbamos a llegar? Yo me miraba al espejo vomitado, drogado, cansado, flaco y sin ilusiones y decía: aquí llegamos. ¿Hasta aquí llegamos, Chris?
Muchos compran motos de alto cilindraje, muchos compran carros de alto cilindraje si tienen la plata, muchos compran propiedades lujosas, muchos se consiguen una novia joven de 20 años, muchos se enredan con personas que no deberían enredarse, otros salen volando, cambian de ciudad, cambian de vida y no los juzgo. Me encantaría también tener la posibilidad de comprarme una moto de alto cilindraje, pero pues les estoy contando lo que es normalmente la crisis de los 40. La crisis de los 40 no es una enfermedad, sino que es un diagnóstico que llega tarde de emociones no trabajadas, de heridas no sanadas, de falta de conexión interna, de cansancio, pero distinto al cansancio normal. Es como una combinación entre nostalgia y cansancio. Y por más cosas que uno cambia afuera, el trabajo es adentro. Y eso es difícil de interpretar, difícil de leer. Así que en esa crisis de los 40 y en ese llamado tan bonito de la espiritualidad y de la medicina, diseñé un programa de crecimiento personal en el cual yo pudiera poder agarrar todo ese conocimiento, toda esa experiencia y ponerla y empacarla en el mismo lugar. En un sitio que fuera una comunidad de hombres y de mujeres que intercambiáramos estas ideas, y que trabajáramos en refinar, en organizar, en sanar, en resolver y en crecer para poder enfrentar el siguiente fragmento de nuestra vida de ahora en adelante. A los 40 vimos morir amigos por primera vez. Unos murieron por droga, otros murieron por enfermedad, otros murieron por accidente. A los 40 casi todos ya empezamos a tener una segunda o tercera relación sólida en la vida. Ya pasamos de la primera, ya nos divorciamos, ya pasamos algún mar de incertidumbres y situaciones que nos sacudieron, ¿no? Tuvimos que pasar momentos difíciles, sobre todo en mi caso, por ejemplo, muy apegado a la parte emocional, entonces eso me generó bastante conflicto y fue algo que tenía que aprender, fue algo que aprendí, me gustó. En la crisis de los 40, mis amigos, no es otra cosa que el primer personaje que se muere. Cuando se cae la primera máscara que construiste, ese personaje que era ese hombre, en mi caso ese actor, director, productor de cine adulto, presentador y muy famoso, ese pornstar, Cristian Cipriani, que cae. La salud no es garantizada, la energía ya no es infinita, el deseo tiene otras formas. El sexo deja de ser placer y empieza a conectarse contigo como una forma de alimentación energética. La ternura adquiere un papel principal en tu vida, la intimidad adquiere un papel principal en tu vida, el sexo empieza a cambiar y es por eso que muchos frustrados con la crisis de los 40 creen que cambiar de chica cada 8 días es la solución o que ser unos galanes es una solución, cuando en realidad normalmente nos sentimos vacíos porque lo que nos alimenta realmente el alma y el espíritu, lo que nos cura es tener a nuestro lado una mujer que nos ayude a sanar, a crecer, a convertirnos en esa nueva versión. Así a veces sea duro, sí, porque somos muy maduros nosotros. Y en la crisis de los 40, en definitiva, ya no puedes seguir mintiéndote. La mentira ya no existe, no funciona, porque no es sostenible mentir. Empieza a agrietarse todo lo que está mal, todo lo que es mentira. Empieza la incomodidad, la ansiedad, la tristeza inexplicable de muchas cosas. Empezamos a ver muchos cambios en nuestra forma de pensar, en lo que antes era lo máximo para nosotros, ahora no nos genera nada. A los 40 la vida te dice, ya no te puedes seguir mintiendo, no puedes seguir jugando roles que ya no te llenan, ya no puedes seguir cargando expectativas de otros, ya no puedes seguir diciendo que todo está bien cuando por dentro estamos vuelto mierda. Y ahí es cuando conoces, aprendes y te das cuenta que tienes un llamado, algunos para el servicio, otros para convertir esa vida, para transformarla en otra cosa. Y ahí es donde entra la medicina, por ejemplo, porque la medicina no solamente, la medicina ancestral, no solamente una planta, un ritual o una práctica chamanística, sino
La medicina es todo lo que te obliga a mirarte sin anestesia, lo que te obliga a enfrentarte a ese cuarto de San Alejo que está ahí todo desordenado. La medicina no necesariamente tiene que ser un brebaje, puede ser algo tan simple como la meditación, como la práctica de un ejercicio nuevo, con la conexión, como soltar esa rutina anterior que ya no está funcionando y convertirte en un constructor de tu propia alma que se está reventando y que se está quebrando en mil pedazos. No es tiempo de buscar afuera, es tiempo de buscar adentro, inclusive en el momento más loco de la historia, 2025, donde la inteligencia artificial prácticamente puede reemplazar lo que antes nos demorábamos 40 años haciendo. Ahora la inteligencia artificial lo puede hacer por nosotros en segundos. Los años que te demoraste haciendo un libro, la inteligencia artificial con varias frases tuyas puede convertir eso en 20, 30, 40. La crisis de los 40 es la puerta al verdadero adulto. No al adulto domesticado, no al adulto obediente, sino al adulto salvaje, al libre, al espíritu libre. Y ese que ya cree que tiene y que cree que está seguro que tiene ese espíritu libre y que está seguro de que tiene que ser sanado, tiene que también darse cuenta que ese espíritu tiene que ser curado. Como un curador de la música, como un chef organiza un plato, como, ¿saben? Como todo lo especial en esta vida debe ser refinado, filtrado, también nuestro espíritu debe ser fortalecido y trabajado. A cierta edad nosotros los hombres tenemos que enfrentarnos a ciertos rituales, al fuego, al viento, al agua, a la medicina, a la sanación, al perdón. Enfrentarnos a cambios en los cuales lo único que necesitamos es conectarnos un poquito con nuestra esencia y crear un nuevo contenido, un nuevo manual, una nueva historia. Contar nuestra historia es enfrentarnos todos los días a la cámara, enfrentarnos al papel y seguir los pasos, seguir los pasos para poder crear una nueva dimensión laboral, mental, económica, hacer que este video lo vean muchísimas personas porque pues en retribución vamos a tener básicamente dinero en una nueva audiencia, una audiencia que será monetizable, una audiencia que al final va a ser esas personas con las cuales nosotros conectamos con nuestro discurso interno y externo. Otra persona en otra parte del mundo, no necesariamente hoy en Bogotá, está viendo este video. Una persona que también está en esa crisis de los 40 y que también quiere entender cómo diablos puede resolverla. Si no lloramos y no sanamos cuando estamos a los 40, pues entonces ¿cuándo? Si no soltamos ahora, pues ¿cuándo? Si no pedimos perdón ahora, pues ¿cuándo? Si no nos transformamos ahora, pues ¿cuándo? Si no somos capaces de comunicar ahora lo que sentimos adentro, pues ¿cuándo? Si no aprendemos a cantar a los 40, pues ¿cuándo? Si no aprendemos a hacer el amor de verdad, pues ¿cuándo? Si no aprendemos a manifestar, pues ¿cuándo? Si no elegimos vivir de verdad a esta época de nuestra vida, en esta edad de nuestra vida, pues ¿cuándo? Si no empezamos a honrar nuestros ancestros, nuestros abuelos, a respetar y amar con todas las ganas a nuestros padres y también empezar a entender a nuestros hijos a los 40, pues entonces ¿cuándo, parcero? La crisis de los 40 no es un fin, es el principio de nuestra segunda vida, de nuestro fragmento más importante de la vida, de la conservación perfecta de la energía, de las palabras sagradas, de escoger la mujer de tus sueños, no conformarte con una mujer que esté caminando para un lado y tú caminando para el otro, de ser respetuoso, de ser honesto, de hacerle el amor con amor, de hacer todo con ganas, de morir a lo que ya no eres, de quitarte la máscara, de darte cuenta que en este momento tenemos la oportunidad de reconstruir y de caminar de formas distintas, que cada día vale la pena, que este café sabe delicioso y que todo tiene que ser un ritual. Inclusive cuando yo mismo recuerdo, y para cerrar este video, recuerdo que mi exmujer me gritaba con violencia que yo era un ser profano, que no tenía nada de ritualismo, que no era profundo, que no era delicado, que no era detallista, que era un animal completo.
Eso recuerdo que eran sus palabras, me decía profano. Y ahora siento que en realidad estaba muy equivocado, tanto tiempo ahí, dándole vueltas a una relación que al final lo único que me estaba haciendo era traumándome. Hasta que tuve los huevos de cambiar mi vida y de decidir empezar a hacer esos cambios fundamentales y a tomarme el tiempo para poder hacer este discurso, este video, tomarme este café, ponerme esta ruana, estar aquí en Bogotá, al frente de este canal maravilloso, el cual te pido, si te gusta la filosofía y si te gusta aprender a crecer en muchos aspectos, no solamente los digitales, los de marketing, sino también profundizar en espiritualidad, ir a tomar medicina, hacer ejercicio, abordar una nueva dinámica de lo que es ser un buen amante y vivir esta experiencia desde este espejo que nos da la tecnología. Pues bienvenidos, me encantaría compartir con ustedes cómo lo hago, de principio a fin, cómo estos 20 minutos los voy a agarrar acá y los voy a inyectar a un video muy poderoso que quiero que compartas conmigo y que te suscribas. Y que nada, que bienvenidos a esta aventura llamada vida. Yo soy Cristian Cipriani. Y la crisis de los 40, señores. Aquí estamos para convertir el dolor en propósito. ¿Cafecito? Suscribirse. Chao, pescado.